Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos, estudiamos nosotros el primer libro de Samuel, capítulo 23 estamos. Hoy queremos subrayar el versículo 5, ya estudié imita, ñando imita. Es toda una narración que va al capítulo 23, del 1 hasta el 13. Y aquí nos está diciendo que David va a tomar la ciudad de Keilah. Es que le llaman, ya nadie confía en Saúl. David pregunta, David cuestiona primero y le dice al Señor, o por anduna lleva, o sea, es una forma muy respetuosa, Señor, ajada de gondajamo hay. Pero no es simplemente por saber si va a vencer o no va a vencer, sino que sobre todo por un respeto con respecto a Saúl. No nos olvidemos que David es siempre muy respetuoso con respecto a la monarquía. Upea esa casea ñandé, el agiógrafo, es decir, el autor de este libro. Pero siempre presenta, esta pues es una enseñanza, que tenemos que ser muy respetuosos porque sin el diálogo en realidad no podríamos ir muy lejos. Ahora, el problema es que cuando uno es respetuoso, lastimosamente nuestras autoridades, nuestros tendotá, hoy lleva uno que es flojo, uno que no hace nada, entonces continúan robando, continúan haciendo leyes que a ellos les gusta y como a ellos les gusta. Vean el problema. Alguna vez se coñande, naña entende guasui guau, naña entende por qué la violencia de la gente lleva. Porque muchas veces, ñande hoy, ñaña embotado guau, así, todo en paz, todo en seguridad, ¿verdad? Pero entonces, eso es famoso, te paso la mano y me agarras del codo, ¿verdad? O sea, la gente que exige, se va, se manifiesta y dice, no, esto no es lo que nosotros queríamos cuando a vos te elegimos y te pusimos ahí en el Parlamento o donde sea. Es para que vos mires, veas y te pongas a responder la necesidad que haga caminar a la comunidad de una manera positiva. Upeanos y nada de función, ¿verdad? Por eso antes, ahora ya no se les llama así, ¿verdad? Pero antes tenía el título de honorable, ¿verdad? Los honorables, ¿verdad? Hoy en día es un poco difícil utilizar ese título, ¿verdad? Y entonces, fíjense, queridos amigos, que aquí es espectacular, porque cuando nos está diciendo que David lo primero que hace es consultar, ¿verdad? Consultar. Es como diciendo, Señor, Shendai que seina la coque ajeno.
porque eso le corresponde. Él tendría que ser consciente de su responsabilidad. Ñande yara, ajata pico taikondajamo, ay, ñay koteve pico la otro o ya por la pe otro ya para hina curirar. Upiseite bebé pico ñande yara. Tengo que ir yo a hacer lo que el otro tendría que hacer. Fíjense que este libro es maravilloso. Yo tantas veces he dicho, y las personas que siguen un poco nuestros cursos bíblicos van entendiendo y van aprendiendo. Este es un libro de la polis, y de ahí viene la política, ¿verdad? Este es un libro para nosotros, para los que estamos al frente de una comunidad, de una capilla, de una parroquia, de una diócesis, de un parlamento, de una nación, toditos, de acuerdo a los grados de la familia, papá, mamá. Cuando tiene cuestión de la polis, de la política, cómo tenemos que organizar nuestra relación de comunidad y se gobierna. Entonces, por eso que es lindo. Primero lo tenemos que entender también lo que significa política. Una vez la gente no entiende, y ustedes no tienen que meterse en política. Vea, no entendéis, porque vea, no entendéis, va a decir la política. Política, vemos aquí cuestión partidaria. Vemos aquí cuestión de chapo colores, oñonero. Me anda ahí política. Un mía fanatismo, a un mía normalmente ignorancia. Reza pukai embo uranegua enimba elevaya. O sea, reikua, o me dan de envío mío, me dan de plata mío, me dan de cualquier cosa, pero te va a mantener siempre en la pobreza. Bueno, en fin, creo que no vamos a entrar mucho en estos detalles porque creo que todos sabemos que después lo vivamos otra cosa, es diferente. Pero en fin. Aquí cuando nos dice este capítulo 23, versículo 5, es interesante, porque dice que David fue a Keilah con sus hombres. Al final responde, ¿verdad?, al Señor. Oporando llegue por segunda vez, después cuando le dice, ve, le dice, entonces oporando llegue, baja ya mismo. Ahora ya insistió mucho más el Señor. Baja ya, ahora mismo, con tus hombres a Keilah. Porque yo entrego a los filisteos en tus manos. Entonces David fue a Keilah con sus hombres, atacó a los filisteos, se llevó sus rebaños y les infligió una gran derrota. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos ya en este quinto día dentro de la octava de la Navidad. Es gloria, es alegría, lo que nosotros celebramos en el nacimiento de Dios que se ha hecho hombre y que está en medio de nosotros. Hoy leemos de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, del 3 al 11. Queridos hermanos, la señal de que conocemos a Dios es que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal del que vivimos en él. El que dice que permanece en él debe proceder como él. Queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el que aprendieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. Sin embargo, el mandamiento que les doy es nuevo, y esto es verdad tanto en él como en ustedes, porque se disipan las tinieblas y ya brilla la verdadera luz. Queridos amigos,
lo más importante, lo esencial y lo fundamental de este nacimiento, de esta Navidad, natividad, nacimiento, lleva lo que están haciendo, es justamente como lo dice aquí, el que vive verdaderamente la palabra de Dios, el que la pone en práctica, el que demuestra con su vida, ese es entonces el que tiene la vida de Dios. Ese es el que ha dejado nacer en su corazón y en su vida a Dios que se ha encarnado. Esta es la señal de que vivimos en Él. El que dice que permanece en Él debe proceder como Él. Ya llevé que no vea veñan de Yara, vea lleva. Ya llevo un parete que no vea si yo que fuera. Haya procede upeya ve, como dice, el que procede como Él, el que vive como Jesús vivió, el que tiene las características esenciales de un amor y de una donación, de generosidad, solidaridad y una entrega total hacia el hermano. Ese vive de acuerdo a la propuesta del Evangelio de Cristo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vive.
está. Aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Aquí nos encontramos, ¿verdad?, con algo muy interesante, cómo se nos presenta una situación bastante complicada, principalmente para Saúl en realidad, porque Saúl, siendo el monarca, el tendotá, el que tendría que estar salvando, luchando, organizando su ejército para ir a luchar y liberar a Keilah, sin embargo, no penáis ese gran, no penáis la pueblo, ese pueblo que está sufriendo, ese pueblo que está necesitando, no ñe penáis ese gran. Fíjense entonces, queridos amigos, que esto es interesante que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este sentido nos damos cuenta de que Saúl está más bien preocupado por sus propios intereses. Y el grito del pueblo, la salud del pueblo, la situación del pueblo, etcétera, lo que menos le importa, que le coma michi, ya hay señores, que le coma michi, llena se interesa. Y sin embargo, Saúl sabe muy bien que el Señor, ¿se acuerdan? El Señor lo había elegido. Miren un poco desde el capítulo 9 de este libro. Mira que estamos en el 23, desde el 9 que venimos con Saúl. Y ahí después va entrando también la figura de David. Se van entretejiendo estas dos figuras interesantes. Donde vemos actitudes. La de Saúl, de un altanero, orgulloso, prepotente, shela ikuá, shela sepana, shela yapona. Entonces, hasta que quiere atentar y atenta contra la vida de los demás. Incluso te ponía la figura de su propio hijo Jonatán, que una vez incluso atenta hasta contra la propia vida de su hijo. Y tu hijo de esto y de aquello, entonces, vergüenza para tu familia, para tu madre. Mientras ese viva, y David dice, ni tú, ni tu dinastía, es decir, ni tu reino estará en paz. O sea, él tiene una preocupación simplemente por aferrarse al poder, oye, mantenerse para salvar su situación. Porque él ya sabe, capítulo 15, lean de nuevo, dice que el Señor le había rechazado ya directamente porque no estaba cumpliendo definitivamente, sabe que Saúl recumplima, a Coama, a Yaura. Samuel incluso al comienzo no entiende lo que está pasando, Samuel también medio se enoja incluso con el Señor. Y bueno, más hace, oye, bueno, más lleva y si o venían de ya, en donde venían de ya, ya hoy mienche. Le baja un poco la caña también a Samuel. Va, y donde la repoan llevan de co, llevan de si oina. Ya te dije que le he dejado de lado a Saúl, ¿por qué? No porque no le quiero, sino que porque Saúl es un orgulloso, un prepotente, alguien que no está escuchando y no está haciendo lo que la comunidad necesita. Ana, abego ya le cobete ejemplo claro, capítulo 23, Keilah, esta ciudad, están siendo acechados, atacados por los filisteos. Y sin embargo, Saúl está preocupado más bien
por la cuestión de su dinastía. Muñada, vive. O sea, lucha interna, ¿se dan cuenta? Y sin embargo, y la lucha externa, aquello que le está haciendo mal al pueblo, a sus hermanos, ni no ven, porque dando poco y llego. Ya me dice, guayna. La llegó poco así, porque David para mí es un enemigo acérrimo porque me va a sacar el poder. El pueblo dice, David que mató a 10.000, Saúl solamente a 1.000. También su hijo Jonatán, que él mismo le dice, ¿acaso yo no me doy cuenta que tú estás también a favor de David, hijo de esto y de aquello? Y pues yo dije, un tipo súper orgulloso, un tipo que solamente busca sus intereses. Por eso yo estaba diciendo, si esto después de 2.500 años de que se haya escrito este libro, nosotros hoy seguimos con las mismas situaciones, y bueno, quiere decir que el hombre es hombre desde que fue hombre. Ya yo pensaba ya de una manera un poco así. Ya poca mi alma. Bueno, pero lo importante es lo que hoy estamos diciendo. Una vez que David escucha, interroga, una vez y una segunda vez también, el Señor le respondió a Niegue, no tengas miedo, aquí que nosotros en Judá estamos con miedo, le dice los otros, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, no, le dijo, consulta, lléguese una vez. David tomó muy en cuenta las palabras de los hombres que tenían miedo, lo que genio David. Pero es ponadandero que en cualquier momento nos puede pasar cualquier cosa. Consideró entonces sus consejos y vio que en muchos sentidos tenía mucho, entonces, de cierta manera, que ganar o que perder, tenía que saber, tenía que hacer discernimiento. Esto es lo que nosotros le llamamos el discernimiento. Gano o pierdo. Pero, sobre todo buscando, si es que uno busca el bien, busca hacer las cosas bien. Por lo tanto, sabía que este era un asunto que debía ser decidido delante del Señor. Porque nos estamos jugando la vida. Sino que nosotros tenemos una responsabilidad muy importante. Y aquí nos estamos jugando la vida. ¿En qué sentido? La vida del pueblo, la vida de la gente, la vida entonces en que nosotros estamos caminando. Y por eso es Yahvé, ¿verdad? Este debía ser decidido delante de Yahvé. Esto tendría que ponerse delante del Señor. Y así entonces ahora encontramos, ¿verdad?, que David comienza a confiar más plenamente cuando escucha la voz de Dios que le dice, dale David, anigrille, fuerza, ánimo, trejógate, porque pongo en tus manos. ¿Viste? Cuando uno tiene confianza en el Señor, uno se aferra en el Señor y sigue el dictamen del corazón de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer,
más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Te necesito, mi Señor. Sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, María auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros que recurrimos a ti.
hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora, madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora, madre mía. Y hasta el postrer momento de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía, auxiliadora, madre mía. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando primer libro de Samuel. Y decíamos directamente que aquí es el Señor el que le da entusiasmo. Dale, David, dale. Los hombres tenían miedo y le dicen lo Orego David, Orego que formal, ¿verdad? Pero los hombres de David le dijeron: si nosotros tenemos miedo, aquí en Judá, están en la caverna de Adulam, ¿se acuerdan? Pero igual ellos tienen miedo. ¿Por qué? Y porque están siendo perseguidos por Saúl. Entonces por eso dice, y tienen razón. Pero los hombres de David le dijeron: si nosotros tenemos miedo aquí en Judá, cuánto más si vamos a Keilah contra los escuadrones filisteos. Entonces, ya bota lo más difícil. Saúl en las manos de los filisteos. Entonces tenemos miedo, le dice. Entonces por eso es que David vuelve a consultar. Entonces eso también es importante. El pueblo tiene miedo. La gente tiene miedo. Algo está pasando. Se la tendota, entonces me tengo que poner. Vuelve a consultar al Señor. ¿Se dan cuenta que entonces aquí no es ser atropellado? No es entonces solamente lanzarse y decir, esto hay que hacer de esta manera, hay que hacer. No. Aquí entonces, queridos hermanos, tenemos que mirar ciertamente que con un ojo bien clínico, ya es mañana, ya es ya, y entonces desde aquí nos vamos a mover. Entonces, por eso, David vuelve a preguntar al Señor. David vuelve a consultar a Dios.
y sabiamente, ¿verdad?, toma muy en cuenta las palabras del pueblo. Sabiamente toma en cuenta las palabras de su pueblo. Esto es enseñanza. Esto es aprendizaje, queridos amigos. Tenemos que aprender desde la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Este pueblo, ¿y por qué? ¿Y por qué no te va a rendir ese pueblo? No te va a rendir. Tiene que ser desde una decisión profunda, ¿verdad? Pero entonces es ahí donde el tendotá, el que está al frente, tiene que dialogar y tiene que hacer lo mejor de sí mismo para entender cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que David vuelve a insistir, vuelve a preguntar, quiere saber. O ujoñe muy veñan ya no debe a ello, bueno, eremina llega, lleva. Y catuta y coaya pojina pea, y catuta y coñan de yara, güera, hay su becuaro, ñora y no mi janguecha, ¿verdad? Entonces David vuelve a consultar a Yahvé. David tomó muy en cuenta las palabras de sus hombres, consideró sus consejos y vio que en muchos sentidos tenía verdaderamente, en mucha forma, que estaba encaminado, tenía sentido profundo, ¿verdad? Todo esto. Al mismo tiempo sabía que este era un asunto que debía ser decidido delante del Señor. Esto no se puede, queridos amigos, decidir solamente porque yo soy el que sé, el que conozco. Incluso muchas veces, y eso es lo que da pena, ¿verdad? Uno viene y destruye todo lo que se hizo anteriormente. Porque se la icua, ¿entienden? Esa es una cuestión tan negativa entre nosotros, tan negativa. Parece que somos los vengativos, ¿verdad? Parece que estamos pensando en esa venganza. Y lo peor es que hay muchísima gente, ¿verdad?, que depende del sueldito del Estado, depende del sueldito del político. Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces es como que estamos luchando por ese huesito, por esa carnaza. Entonces se vuelve encarnizado. Entonces se haga la lluvia, entonces lo primero que hago, es peor. Yo contratado un tejo y así nos vamos. Y así nos va. Así nos va. Entonces, queridos amigos, esta lectura espectacular aquí que nos está mostrando el primer libro de Samuel en este capítulo 23, versículos 3, 4, 5, ¿verdad? Dice, un David que vuelve a consultar y que vuelve a sentir el palpitar de su gente, de su pueblo. Hoy pongo la lleva, no hay problema. Pero entonces David enseguida lleva, como iba ya pues a agrandar los oídos, 2 oídos para escuchar el clamor del pueblo, la angustia del pueblo, el miedo del pueblo. O creyero y ve. Orego abe oilar o creye formal y nada lleva, porque estamos aquí en Judá, ahora ni muñaco y ahora muñaco y nada David. Cuando hoy para yo vende allá pandeca todo en ese ya algo se cuenta. Andéjate cuya enseguida más eres tomasemos una decisión. Pero si David no. En una primera oportunidad pregunta al Señor. El Señor le dice, ve, no hay ningún problema. Yo pondré en tus manos. El pueblo le vuelve a decir, pero Señor, David, nosotros no podemos hacer eso. Ya no rendimos. Imagínate cuando vayamos contra él. Entonces, David vuelve a consultar al Señor. Queridos amigos, esto es maravilloso y fenomenal. Entonces, vaya pañande, ya tuana, ya ni la calle que ya te lleva. Peñande ya en donde peñan y eso, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Amplificadas por la impresionante acústica de la Catedral de Canterbury, las estentóreas voces de los monjes ya se escuchaban adentro, entonando los cánticos de las vísperas, y mientras lo precedía un diácono portando la cruz, el arzobispo Santo Tomás Becket avanzaba con sus manos juntas sobre el pecho en actitud fervorosa, y su semblante denotaba la inefable paz que colmaba su interior. Apenas cuando cruzó el umbral del templo para presidir la ceremonia, se dio cuenta de que el cauteloso cortejo que lo flanqueaba era más un escudo de protección que una procesión, e inmediatamente se zafó de sus escoltas y se adelantó hacia el altar, pero no alcanzó a llegar, porque a mitad de camino varios hombres armados, que hasta entonces estaban camuflados entre los feligreses, le salieron al encuentro y, acusándolo de traidor al rey Enrique II, blandieron sus espadas. Aunque el primer mandoble de Reinaldo Fitzurse fue detenido por el brazo del fiel ayudante del arzobispo Eduardo Graham, el segundo, asestado por Guillermo Tracy, le abrió la cabeza. Por la fuerza del golpe y con el rostro cubierto de sangre, Santo Tomás Becket se tambaleó, momento que aprovechó el mismo Tracy para descargarle con tal violencia el acero que de un tajo le voló la parte superior del cráneo y el prelado cayó de bruces. Entonces, mientras Santo Tomás Becket expiraba diciendo: acepto mi muerte en el nombre de Jesús y en defensa de la Iglesia, el otro verdugo, Richard Le Breton, metió la punta de su estoque en la cabeza del santo, le sacó los sesos, los regó por el piso, y luego los asesinos huyeron por entre la azorada feligresía y la densa oscuridad. Tomás Becket, nacido el 21 de diciembre de 1118 en Londres, hijo de Gilbert Becket, mercader normando que llegó a ser alguacil de Londres, recibió su formación básica en la abadía de Merton, en la que se distinguió por la agudeza mental, su inclinación por la jurisprudencia, cuyo dominio le permitió deslizarse como pez en el agua en su labor de secretario de varios nobles londinenses, empleo al que recurrió cuando la fortuna familiar se desmoronó. Y su capacidad de negociación llamó la atención de Teobaldo, el arzobispo de Canterbury, que lo tomó a su servicio en 1141. Y deslumbrado por su talento, lo becó para que en Bolonia, Auxerre y en París, Tomás Becket adelantara estudios de teología y terminara su especialización en Derecho Civil y Canónico, lo que le significó a su vuelta la consagración como diácono y el ulterior nombramiento de archidiácono, cargo que incluía buena parte de la administración de la arquidiócesis. Dada su condición de prominente conciliador, recibió varias misiones diplomáticas, entre las cuales la obtención del reconocimiento pleno por parte del Papa Eugenio III a Enrique II como legítimo heredero del trono inglés, lo que de hecho afianzó su amistad, tanto que en 1155, un año después de ser coronado, el monarca convirtió a Tomás Becket en el segundo hombre más poderoso del reino al designarlo canciller de Inglaterra. Y su notable gestión, que abarcó reformas sociales, jurídicas, económicas, todas benéficas para el pueblo, elevó la popularidad de ambos y el éxito los transformó en amigos inseparables. Esa confianza fue determinante para que Enrique II, a la hora de la muerte de Teobaldo, el arzobispo de Canterbury, le ofreciera la vacante a Santo Tomás Becket, quien se resistió arguyendo que desde esa posición no podría respaldar las decisiones que tomara el rey sobre la administración de la Iglesia. Pero el monarca y el enviado papal cardenal Enrique de Pizza lo presionaron de tal forma que tras un año de forcejeos, por física obediencia, Santo Tomás Becket tuvo que aceptar el encargo, que comenzó con su ordenación sacerdotal, a la que siguió inmediatamente su consagración episcopal el 3 de junio de 1162. El rey supuso que con Santo Tomás Becket como primado de la Iglesia inglesa y al mismo tiempo canciller del reino,
sería el amo absoluto del poder temporal y del eclesiástico, pero su primera sorpresa se la llevó cuando el arzobispo renunció a la cancillería, a sus bienes, abandonó su fastuosa vida cortesana y adoptó una más austera, regida por la oración, el ayuno y la mortificación corporal. A continuación, impugnó la pretensión del monarca, quien quería recuperar la jurisdicción de sus tribunales sobre los clérigos infractores de la ley, cuyo juzgamiento por derecho propio era potestad exclusiva de la Iglesia. Rechazó categóricamente la intromisión de Enrique II en la designación de los obispos y su intención de apropiarse de las rentas eclesiales, y excomulgó a los prelados que habían respaldado al rey en los sínodos convocados por él para imponer su voluntad. Como era cuestión de tiempo, su detención y juzgamiento en 1164 se refugió en un convento cisterciense francés que tuvo que abandonar un año después ante la amenaza de confiscación de los bienes que poseyera esta orden religiosa en Inglaterra y el enjuiciamiento de sus miembros por cómplices del arzobispo Santo Tomás Becket, que se quedó varios años en otro monasterio más pequeño, pero ante las retaliaciones desatadas contra sus familiares en suelo inglés, prefirió regresar a su patria a finales de 1170. Y con ello firmó su sentencia de muerte. Porque, aunque recibió la garantía de que respetarían su familia, su vida, su condición de primado y su autoridad moral, unos caballeros del rey, nunca se supo si por orden de él o por iniciativa propia, el 29 de diciembre, lo esperaron escondidos entre los fieles dentro de la catedral de Canterbury y lo asesinaron cerca del altar. 2 años después, el 21 de febrero de 1173, fue canonizado por el Papa Alejandro III. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santo Tomás Becket que no deje flaquear nuestra fe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. De Valencia a Almería, Yo te alabo, oh Dios poderoso, porque has hecho tanto bien en mí. En momentos terribles y oscuros me apoyé en ti. Me conduces por sendas oscuras, eres tú mi faro y mi luz. Yo por ti daría toda mi vida, me protege tu amor. Todos los días de mi vida por ti danzaré. Estoy feliz porque has entrado en mi vida. ábreme los labios, rompe mi silencio, proclama tu palabra en este pobre templo. Háblame despacio, tuyo es mi tiempo, mi vida es un canto, cada día un verso y veo mucha gente con cara de asco. Me duele tanto llanto, ver tanto lamento, el fallo es confundir el regalo con derecho, gracia con precio, el cielo con un premio, la vida es el regalo del amor eterno. Vamos a cogerlo, a vivirlo intenso, seguimos en camino junto al maestro. No mires atrás, ya no tengas miedo y no puedo callarme, tengo que gritar.
gritar, mi vida es alabarle, ¿por qué no con el rap? Mi latido es un guiño cariñoso de su amor. ¿Qué más necesito si ya soy hijo de Dios? Todos los días de mi vida por ti danzaré. Estoy feliz porque has entrado en mi vida. Nada me podrá parar. Te alabaré, Señor, te alabaré. Pródigo. Juntos, alabando al Señor. Todos los días de mi vida por ti danzaré. Estoy feliz porque has entrado en mi vida. Nada me podrá parar. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te adoramos, Señor. Adorándote, Señor. Juntos te amamos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este primer libro de Samuel, el versículo 5. David fue a Keila con sus hombres, atacó a los filisteos, se llevó sus rebaños, les infligió una gran derrota. Así salvó David a los habitantes de Keila. Fue entonces David con sus hombres, ¿verdad? Ahí a Keila. David hizo lo que Dios le pidió. Primera cosa que tenemos que subrayar. Porque dale, yo pongo en tus manos. Entonces, aquí entramos, queridos amigos, a reflexionar sobre lo que es la escucha. El Shema, escuchar quiere decir también obedecer. Esa intuición, porque no es una intuición vaga, ¿verdad? Sino que esa intuición certera de que es un Dios que nos está pidiendo que hagamos algo por los demás. Entonces David toma coraje y se decide. Entonces no es suficiente buscar o saber la voluntad de Dios. Debemos estar comprometidos a obedecer la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil. Obedecer, ya es Yahendú, Shema, quiere decir también obedecer. Obedecer quiere decir ella puede decir entonces Ewata, Ewerouata, Eweraja, al pueblo, al que está contigo, a tu gente, ayúdale. Dale esa manito, levantale y llevale poco a poco. Y esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Ahí, no es suficiente entonces buscar o saber cuál es la voluntad de Dios, sino que practicarlo. Me mandó en un momento también cuando Jesús, ¿verdad? Dice, ¿quiénes son? Mi madre y mis hermanos. Y le dice lo directa. Con agua puedes ir a Ohendúa, muy bien. Número 1, escuchar primero el querigma, el anuncio, Ñandurán. Pero luego que lo pone en práctica. El que lo pone en práctica. Eso que lo lleva entonces a la acción para que se realice algo. Y así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo, ¿verdad? Toda esta reflexión
maravillosa de este versículo 5, porque David va a Keila con sus hombres, muy bien, hasta ahí todo bien. Después, él ataca a los filisteos, luego se salvó, dice, de esa derrota. Le atacó a los filisteos, se llevó sus ganados y les infligió una gran derrota. Esto fue a los hombres, ¿verdad? Que están aquí y que están queriendo pelear estos filisteos en Keila. Entonces, ojo, Openaes es la segunda vez. O por anduvo ingo, añade de Yara y Ciudad, Terejo, en Yemon Bareteja, Pepe, ya es Shakata lleva, el que confía en el Señor, el que organiza su vida desde Dios, el que la tiene bien clara, ¿verdad? Entre comillas, la película de un Dios que nos acompaña y que nos está llevando hacia nuestro objetivo principal. Porque en el fondo, lo que nosotros estamos buscando es eso. Llegar a ese objetivo elemental, fundamental, central de que Dios nos está ofreciendo, del que Dios está hablando. Así que, queridos amigos, aquí cuando nosotros decimos que interrogó de nuevo al Señor, quiere decir que queremos tener la certeza. Por otra parte, tenemos también la certeza de una respuesta del Señor. Y el Señor le dice, baja ya mismo a Keila, porque yo entrego a los filisteos en tus manos. Yo entrego a los filisteos en tus manos. Es una de las promesas más lindas, ¿verdad? Porque justamente contra todo esto que es negativo. ¿Quién es el filisteo en este caso? Y justamente, así como nos presenta este libro de Samuel, son los que nos están trayendo las malas costumbres, los otros dioses, el alejarnos verdaderamente de un Dios que nos exige compromiso, que más bien se presenta como un Dios fetichista. Los dioses, como el Dios Zeus, que tira un rayo y cambia de acuerdo a lo que vos querés. Pero eso es la milagro. Sin embargo, el Dios de la Biblia, nuestro Dios, es un Dios que nos compromete. Upeare con las islas de David, vete, tejo, se menen y pondendere gaita, de la de Mapotan, de la año nota. Y entonces dice que David bajó a Keila y se llevó así sus rebaños, le infligió a estos filisteos una gran derrota. ¿Por qué? Y porque obedece al Señor. Porque confía en la fuerza de Dios, que a través de él y de su ejército pueden llegar a ese objetivo. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.